una responsabilidad grande decir quiero estudiar medicina. Saqué un buen puntaje, sin embargo no pasé. Uno deja de verse como un estudiante de medicina y más como un médico en formación. ¿Por qué no intentan en la Universidad del Norte? O sea, mira que está la posibilidad de que salgan las becas Pilopaga. Por parte de mi papá sí fue un trayecto un poco más obstaculizado. Iba a ser un camino difícil, sobre todo por el tema económico. El internado, el hospital, el rural, un poco explíquenos esa por parte. Por favor. El internado es el momento en el que tienes que lucirte. En ese momento en que tú piensas como, ¿y yo por qué escogí esto? Yo quisiera resaltar el papel de la motivación en todo este proceso. Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Así me decidí. En esta ocasión vamos a estar con nuestros invitados hablando de una carrera muy especial que está llena de mitos, de ideas alrededor de esta carrera, una carrera muy importante también como lo es medicina. Para eso hemos invitado al egresado Leider Mendoza. Él es médico general, es profesor de la universidad y actual estudiante del último semestre de la maestría en Ciencias Básicas Biomédicas. También nos acompaña el estudiante Gustavo Gómez. Él está ya en el 12º semestre, a puertas de hacer el rural. Y nos acompaña María Isabel Ochoa, directora del Centro de Acompañamiento Estudiantil CAE. Echen un poquito la película hacia atrás y se acuerden de ese momento en el que estaban jóvenes, que estaban en el colegio. Bueno, jóvenes están todavía, pero cuando estaban en el colegio, pequeños, tomando la decisión de qué voy a hacer en esta vida. Y quisiera que me contaran un poco cuáles eran esas habilidades que ustedes vieron en ese momento que ustedes tenían. Sé que la carrera de medicina necesita una vocación muy grande, pero ¿cuáles eran esas habilidades que ustedes dijeron en el colegio? A mí me gustaba hacer esto en el colegio y yo creo que por ahí me fui decantando. A mí me fascinó toda la vida la biología, la ciencia. Me gustaba ir a las clases de ciencia, me fascinaba aprender sobre todo. Lo que me marcó para siempre fue la historia de Gregorio Mendel, un monje austriaco que descubrió las leyes de la herencia. De ahí en adelante me encantó la biología. ¿Las leyes de? La herencia. Ok. Sí. Uh-huh. Ya de ahí tuve que esperar hasta el último año escolar para descubrir que esa era mi pasión, a través de un test de orientación profesional. Bueno, en mi caso siempre fui muy curioso con los animales desde niño. Yo jugaba en donde estaba el monte, los animalitos, y siempre me preguntaba cómo funcionaba todo. Las plantas, todo ese tema de la fotosíntesis, siempre me lo imaginaba mucho. Y parece que como que es común en los que se decantan por medicina que les gusta biología, ¿no? Uh-huh. Me pasaba exactamente igual. Pero, digamos, tomé la decisión, sobre todo cuando ya estaba en 10º grado, que, bueno, ya tú te sientas como a pensar qué voy a hacer con mi vida. Ya viene 11 grado, ya tengo que decidir qué voy a estudiar. Y pues me acuerdo que fue año nuevo que dije voy a estudiar medicina. ¿Y tenían ya esa idea ustedes dos en la cabeza? En tu caso habías hecho un test y luego comunicárselo a la familia, porque es una responsabilidad grande decir quiero estudiar medicina. Bueno, le entregué a mi mamá, le mostré la hoja, ¿cierto? Medicina, en primer puesto, daban 3 opciones y él parecía de primero. Y yo empecé a decantar con la idea y a decir, bueno, ¿será? Y empecé a ver toda mi vida, y toda mi vida yo estaba en el médico. Y mi mamá también, ¿verdad? Okay. Y toda la vida me ha contado historias muy bonitas de esos médicos y cómo, más allá de simplemente diagnosticar y tratar, cómo lograron que ella lograra encontrar, digamos, esa paz después de la enfermedad. Y por parte de mi papá sí fue un trayecto un poco más obstaculizado. En mi caso fue un poco complejo porque pues siempre tuve aceptación de la carrera. Pero digamos yo tenía la conciencia y todos en mi casa teníamos la conciencia de que iba a ser un camino difícil, sobre todo por el tema económico. Digamos el tema económico era un poco difícil porque ya se estaba pagando la carrera universitaria de mi hermano y había que buscar la manera de que pues yo estudiara lo que yo quisiera, porque eso es algo que siempre me inculcó mi mamá. Entonces pues ya tenía cierta madurez y sabía de que pues tenía que ser buen estudiante, ganarme alguna beca o en su defecto entrar a la Universidad de Cartagena, que era la universidad pública y que estaba en Cartagena, ¿no? No tenía que trasladarme a ningún lugar, yo soy de Cartagena. Pues fue a lo que le apuntamos
pues pasar en la Universidad de Cartagena, pero no pasé. Terminé acá en la Universidad del Norte con una beca de Pilopaga, que salió justo en ese año, gracias a Dios. ¿Cómo llegaron a Uninorte? Bueno, continuando la historia, pues hice mi examen de la Universidad de Cartagena, todo entusiasmado, pero cuando evalué los resultados, pues fue un golpe muy duro porque saqué un buen puntaje, sin embargo no pasé. Mis compañeros de 11 contentos porque pasaron, incluso con puntajes mucho más bajos, o sea, yo fui el puntaje más alto y ni siquiera entré a la universidad, entonces me sentí muy mal. Una compañera, una amiga que tenía allá en el bachillerato, que de hecho ella era el primer puesto de todo, yo era el segundo, me dijo, ¿y por qué no intentas en la Universidad del Norte? O sea, mira que está la posibilidad de que salgan las becas Pilopaga y pues te inscribes. Y pues así hice, me inscribí, afortunadamente salió la beca y pues llegué a la Universidad del Norte. Y llegué aquí a la Universidad del Norte y fue todo digamos, me innubilé cuando llegué por primera vez acá a lo de los exámenes de inglés. Y viendo el campus, viendo que todo era enorme, gigante, pues por lo menos para lo que estaba acostumbrado en mi bachillerato. Y me acuerdo que vine con mi mamá y mi abuela a tomarnos fotos por toda la universidad. Y de hecho compramos enseguida el uniforme porque ya me habían aceptado con eso de los exámenes de inglés. Entonces, así fue como, pues digamos, terminé acá. Lo que noto es en ambos en común, primero un interés por lo natural, por la biología, por los animales, por lo científico, pero también un interés por lo humano. O sea, realmente la medicina es una de las áreas que es del cuidado del humano. Requiere, como tú dijiste al principio, una gran vocación. Y eso realmente uno entiende cuando es una vocación, cuando piensa en ese ejercicio y emocionalmente ocurre algo en uno, vibra con eso. Siente que realmente eso es algo que te generaría una gran satisfacción. Y lo segundo, por ejemplo, en el caso de Leider, esa convicción que era lo que quería y esa capacidad de buscar el medio para poder conseguirlo. ¿Qué cosas pasaron en ese aprendizaje, en esas experiencias que fueron generando eso que decía Marisabel, que va forjando ese conocimiento dentro de uno que va diciendo, esto me gusta, esto me parece importante? No sé, que nos puedan contar de su experiencia propia, algo de eso durante la carrera, de lo que más les ha gustado, de lo que ustedes de pronto dijeron, esto no era como me lo imaginaba, o esto era más grande de lo que me lo imaginaba. Bueno, a lo largo de la carrera, desde el inicio uno empieza el primer semestre y es como un siguiente año escolar, un siguiente semestre escolar, pero como va progresando uno va viendo que es cada vez más complejo. Pero cada vez uno va notando también que uno también va desarrollando mejores capacidades y uno se va creyendo poco a poco que uno va a ser un médico. Uno deja de verse como un estudiante de medicina y más como un médico en formación. Con eso ya uno se mentaliza y va superando barreras. Los primeros 5 semestres son de básicas, uno aprende lo básico, pero cuando uno pasa a sexto, que ya empieza a ir al hospital más seguido, ya uno le cambia el panorama por completo. Ya uno tiene que darse cuenta que uno va a tratar con seres humanos y uno empieza a decir, bueno, ¿cómo es mi perfil como médico? ¿Cómo va a ser mi actitud, mi estilo, mi personalidad? La parte artística de la medicina. Entonces ese es un paso muy grande y una experiencia que llegará hasta el final. Ahorita ese último semestre estoy notando, ¿verdad?, detallando un poquito y afinando un poco cómo voy a ser yo cuando sea médico. Bueno, por acá en el tema de la escogencia y lo que cree la gente de que es una carrera difícil, incluso le digo que hasta mi mamá pensó eso. Entonces al momento de firmar la beca, que de hecho es un crédito beca, me dijo, Leider, pero cuidadito, vas a perder algo, vas a decirme que esto no te gusta, o sea, tienes que estar muy seguro. Y yo le decía, sí, mamá, estoy completamente seguro de que esto es lo que me gusta. Entonces, bueno, o sea, ya, digamos, tenía cierta responsabilidad encima de tener que terminar la carrera, pero, digamos, no lo sentía así, de ese modo como una obligación, sino como como gusto, ¿vale?
Y sigo con mi convicción desde niño, o sea, quiero saber cómo funcionan las cosas y eso fue lo que me mantuvo durante toda la carrera, o sea, mi deseo inicial por estudiar medicina se mantuvo, incluso en los momentos difíciles que los hay, no solamente en medicina, sino en otras carreras. En ese momento en que tú piensas como que yo, ¿por qué escogí esto? Un momento que los haya marcado. Bueno, definitivamente el semestre de pediatría, Okay. ¿vale? Porque contrario, digamos, yo me considero como un médico algo extraño fuera de lo convencional de que la parte asistencial de atender personas no era lo que en realidad fue mi mayor motivación. O sea, mi motivación fue conocer el cuerpo humano, saber cómo funciona. Y si en el camino pues ayudaba a muchas personas, pues adelante. O sea, es un plus para mí. Pero mi motivación inicial fue conocer todo, cómo funcionaba todo. Entonces pediatría fue un semestre difícil, es algo complejo atender niños, ¿vale? Unas vidas muy pequeñas, muy frágiles y que no dan signos y síntomas muy evidentes muchas veces. Entonces, en momentos como ese, o incluso cuando estaba en el internado, que es meramente asistencial, yo entré, digamos, en algunas crisis de esto en realidad será lo mío, y luego recordaba la razón por la cual yo estudié medicina y dije, sí, esto es lo mío, porque yo entré a estudiar medicina para saber cómo funcionaban las cosas. Y de ahí me doy cuenta otros abanicos de posibilidades, o sea, y está reflejado pues en la vida que he escogido después de mi graduación de pregrado. A mí un momento que me marcó fue un día de todos estos años. Y fue una clase antes de entrar internado, donde el entonces decano, el doctor Vaquero, nos hizo una charla sobre el internado. Pero me dijo algo que me marcó para siempre y era: el internado es el momento en el que tienes que lucirte, y que tienes que mostrar de qué estás hecho. Pero pienso yo que me hubiera gustado que ese momento hubiera sido a inicios de semestre de la carrera, que uno tiene que lucirse desde el inicio. Es algo que cualquiera puede lograr. Vamos a aclarar algunas cosas porque seguramente los jóvenes que nos están escuchando, cuando escuchan una carrera, pues uno va a la universidad y uno estudia de primero a 10º semestre, pero en medicina además está el internado, el hospital, el rural. Un poco explíquenos esa Por parte. favor. Bueno, el internado son los 2 últimos semestres de la carrera y es una etapa muy importante porque ya empiezas a poner en práctica todo lo que has aprendido 10 semestres, sobre todo los últimos 5. Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ya el rural, cierto, es un tema que, bueno, tiene cierta complejidad hoy en día, pero que se entiende que también es una necesidad para el médico que va a salir a trabajar. Yo lo considero como en 3 momentos, por lo menos mientras estaba estudiando. El primer momento son los primeros 5 semestres. Es eso de cómo funciona el cuerpo, la parte básica que mencionó ahorita Gustavo. Luego en los siguientes 5 es ya la parte clínica, o sea, como una integración entre lo básico que ya sabes, aplicándolo ya en pacientes de verdad, obviamente con tu, vamos a llamarlo tutor, que es básicamente un especialista o un docente que está especializado en el área clínica. Ya sabes cómo funciona el cuerpo, ahora es que tú aprendes a tratar al paciente y a tratar las enfermedades. Y entonces ya vienen esos últimos 2 semestres, que es el internado, que te sueltan un poquito, ¿vale? O sea, tienes ciertas responsabilidades, pero todavía no tienes el título de médico. O sea, aún tenemos cierto chance de, digamos, cometer errores, de preguntar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue el grado ya, digamos, tengamos todo claro, para que venga la siguiente etapa que, digamos, no lo tienen todos los médicos, pero sí gran parte de los médicos, que es el rural, que ya básicamente pues ya eres un médico, estás solo en el ambiente, estás solo en el campo de guerra y pues ya estés más tranquilo en lo que tienes que hacer, en lo que aprendiste en toda tu carrera, desde la parte básica hasta la parte de tratamientos. Sí, yo quisiera resaltar el papel de la motivación en todo este proceso. Ellos han señalado aspectos en los que se han sentido plenos, se han sentido estudiando lo que querían, y también han señalado momentos en los que tal vez nos enfrentamos ante la adversidad o ante temas que tal vez no fluimos o no nos gustan, pero ahí es donde, como decía Lady en algún momento, recordé las razones por las cuales decidí estudiar medicina. Un comentario final que ustedes quisieran dejarle a quienes están escuchando este podcast, que están tomando esa decisión. Si están seguros por dentro de que eso es lo que les apasiona, eso es lo que quieren, vale la pena luchar por ello. En mi caso, pues quería comentar también, yo estoy con ICETEX,
Hay muchas maneras de superar cualquier tipo de barrera, sea económica. Todos tenemos historias diferentes y todos los que están aquí tienen historias diferentes. Pero la idea es que la vida es eso, superar las cosas. Y el que quiere estudiar medicina puede estudiar medicina. Entonces vámonos a decirles uno de los mitos que es quizás una de las barreras que tiene el estudiante que está en bachillerato para estudiar medicina. No vas a tener tiempo para nada, no vas a dormir. Claro que sí lo tienes. Lo que pasa es que durante la carrera aprendes a organizarte, pero tienes muchísimo tiempo para hacer lo que hacen las otras personas, ¿vale? De otras carreras. Tienes tiempo libre, tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para ir a clases, o sea, tienes tiempo para todo. O sea, medicina no te va a absorber completamente la vida. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Leider Mendoza, al estudiante Gustavo Gómez, futuro doctor dentro de muy poco, y a la psicóloga María Isabel Ochoa del CAE. Gracias a todos y nos vemos en un siguiente, y nos escuchamos en un siguiente episodio.